masa de las partículas, ¿no? Nosotros como físicos estamos acostumbrados a usar el concepto de masa. Y había antes una explicación clásica que no, en realidad no decía de dónde proviene la masa de las partículas, ¿no? Simplemente desde un punto de vista clásico, la masa simplemente es una medida de la oposición que hace un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, ¿no? Entonces, si un cuerpo se va moviendo en línea recta y usted quiere cambiar su estado de movimiento, digamos que les hago una dibujito así. Esta es una partícula que va en línea recta. Y usted quiere cambiar su estado de movimiento, lo puede hacer poniendo un campo externo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hacer entrar a esa partícula dentro de algún campo externo, que puede ser un campo gravitacional, un campo electromagnético, etcétera, ¿no? O básicamente aplicarle una fuerza a la partícula para que cambie su dirección. Entre más masiva sea la partícula, es más difícil cambiar su estado de movimiento, ¿no? Es el principio de inercia. La masa es una medida precisamente de la dificultad con la que cambiamos el estado de movimiento de una partícula, ¿sí? Pero eso no me está diciendo de dónde proviene la masa, ¿sí? Simplemente me está dando una manera de estimar ese parámetro. La masa es un parámetro que en el Sistema Internacional de Medidas se mide en kilogramos, pero en nuestro sistema natural de unidades, ¿cierto? Que nosotros le decimos las unidades dadas por Dios, de God-given units, en ese sistema de unidades, las masas se miden en electronvoltios, en general en gigaelectronvoltios para la física de partículas, que es la escala natural en la que aparecen todas estas partículas. Si ustedes van y miran el valor de las masas de las partículas, todas están dadas en un orden de magnitud de los gigaelectronvoltios. Entonces el bosón de Higgs, 125 gigaelectronvoltios. El quark, 172 gigaelectronvoltios más o menos, ¿no? Pues con una incertidumbre de 10 GeV, que es demasiado. Pero cualquier partícula, ¿no? Más o menos está en ese orden de magnitud. Entonces, entre más grande la partícula, más difícil cambiar su estado de movimiento. Y uno puede medir ese parámetro de alguna manera. Pero evidentemente esa explicación clásica no me dice en realidad de dónde proviene la masa de las partículas. Es decir, cómo es que aparece masa de las partículas. La relatividad general hace algo distinto. La relatividad general relaciona la masa de un cuerpo con la deformación del espacio-tiempo en 4 dimensiones, ¿no? Entonces, en la relatividad general se hace otra relación. Bueno, la masa, ahora les hago otro ejemplito, se puede entender como la deformación del espacio-tiempo, ¿no? Si ustedes tienen una partícula que se está moviendo libremente, de nuevo como esta, digamos que esto lleva a velocidad constante y va en línea recta. Otra manera de cambiar la trayectoria de esta partícula, es decir, su estado de movimiento, es ponerlo en presencia de una masa, ¿no? Entonces ustedes ponen aquí una masa que genera un campo gravitacional. Si ponen la masa aquí, entonces esta partícula que está aquí cambia su estado de movimiento. Eso quiere decir que su trayectoria se curva, ¿cierto? Entre más grande sea esta masa, más se va a curvar la trayectoria, ¿sí o no? Entre más grande sea esta masa, más se curva la trayectoria de esta partícula. Porque la interacción gravitacional es proporcional a la masa. Entonces esta es otra manera de estimar la masa de un cuerpo, viendo qué tanto se curva la trayectoria de una partícula que está pasando cerca a esa masa. Entonces, Albert Einstein lo que hizo fue una relación entre masa y la curvatura del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque noten que esta trayectoria también ustedes la pueden cambiar sin necesidad de poner una masa acá, si ustedes dan una tercera dimensión a este plano, ¿no? Miren que aquí la trayectoria de la partícula está en el plano que contiene la pantalla de sus dispositivos. Si lo están viendo en un celular o en un computador, ¿cierto? Esto está en 2 dimensiones. Para que ustedes logren curvar esta trayectoria, por ejemplo, imagínense que ponen una tercera dimensión y esa tercera dimensión es perpendicular a estas dos. Y luego cogen la pantalla
aunque se la tirarían, ¿no? La dañarían, pero la doblan la pantalla en esa dirección, en la tercera dimensión, ¿cierto? Eso haría que esta línea se vuelva una curva que va saliendo hacia ustedes, o entrando, ¿no? De cualquier forma, es la manera de convertir esta línea en dos dimensiones en una curva, requiere que ustedes pongan una tercera dimensión perpendicular a este plano y cojan el plano y lo curven, el plano completo, ¿cierto? Entonces, curvar una trayectoria, o pongo una masa que hace que se curve la trayectoria de la partícula, o cojo el plano en donde está la partícula y lo curvo poniendo una dimensión adicional. Esa es la relación que hay entre gravedad producida por una masa y la curvatura del espacio-tiempo. Eso es lo que hizo Albert Einstein con su ecuación de campo. Decir, bueno, otra manera de que las trayectorias se curven es poniendo una dimensión adicional. Este es un ejemplo en dos dimensiones, pero nosotros vivimos en tres dimensiones, ¿cierto? En general, una trayectoria de una partícula va en tres dimensiones. Hay que poner una dimensión adicional, bueno, una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión va a ser el tiempo. Pero recuerden que en relatividad especial, como la velocidad de la luz es una constante, entonces la podemos poner igual a 1 adimensional. Y por lo tanto, multiplicamos el tiempo por esa velocidad de la luz y obtenemos una coordenada espacial adicional. Una cuarta coordenada espacial, ¿no? Y entonces curvamos el espacio de tres dimensiones dentro de una nueva dimensión, que sería el tiempo, la cuarta dimensión. Y por lo tanto, curvar el espacio-tiempo es lo mismo que poner un campo gravitacional externo. Esa es la analogía que hace Albert Einstein en la relatividad general, que básicamente dice, la gravedad, que es producida por una masa, es igual a la curvatura del espacio-tiempo, ¿cierto? Masa igual a geometría. Entonces, es la relación entre masa y geometría. Sin embargo, eso tampoco me dice cuál es el origen de la masa de las partículas. Solamente me da otra manera, otro mecanismo de poder medir la masa, ¿sí? O de relacionar la masa a alguna cantidad que se pueda medir, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo. Pero no me dice de dónde viene la masa. Entonces, los físicos están acostumbrados a hablar de la masa, muchos años de historia, alrededor de 1500 años de historia desde que existe Galileo en adelante, ¿cierto? O mucho antes incluso. Hablando de la masa, usando el parámetro de masa para hacer cálculos en todas partes, pero ninguno sabe en realidad de dónde venía la masa, ¿no? O de dónde proviene la masa. La única explicación que hay actualmente acerca de dónde proviene la masa la dio Peter Higgs en su mecanismo de Higgs, en un artículo que publicó en 1962, ¿cierto? Que yo lo tengo por acá la referencia, no, 66, 64 y 66, tres artículos. En esos tres artículos se explica cuál es el origen de la masa con un mecanismo, ¿no? El mecanismo de Higgs, que no es fácil de entender, tiene ciertas complicaciones, pero que ustedes tienen que empezar a entender bien, porque están trabajando en física teórica, ¿no? Bueno, porque son físicos, ¿no? Cualquier físico debería poder responder a la pregunta de dónde proviene la masa, ¿cierto? Entonces, un físico incauto de pronto puede responder cómo medir la masa, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Pero de dónde proviene la masa es otra pregunta, ¿cierto? La materia está constituida por partículas y esas partículas son masivas, tienen masa. Y entonces, ¿de dónde proviene esa masa? Esa es la pregunta que uno debería poder responder como físico. La respuesta llegó hace apenas unos años, en 1964, ¿no? Básicamente hace como 60 años, ¿sí? Más o menos, ¿no? Y es lo que vamos a empezar a revisar un poquito porque varios de ustedes lo van a usar, ¿sí? Pero pues primero les hago el preámbulo, pues voy a estar dándoles seminarios para que estas cositas traten de quedar lo mejor entendido posibles. Pero no es algo tampoco sencillo de entender, no es muy fácil de entender. Entonces, empecemos mirando un poquito cómo se describen las teorías.
Luego miramos qué son las simetrías, cómo se rompe una simetría, y más adelante vamos al mecanismo de Higgs para un modelo de juguete, que es el modelo, primero el modelo de Goldstone phi a la 4, luego una electrodinámica escalar, y más adelante si miramos cómo son las cosas en el mundo real, ¿sí? Pero digamos que con estos modelos de juguete se puede entender el mecanismo de Higgs, cómo es que funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la física detrás de eso y cómo es que se entiende precisamente el origen de la masa, ¿no? Listo. Entonces, primero, digamos, vamos a recordar un poquito ciertas cosas. Lo primero es entender cómo funciona la física desde el punto de vista teórico. Lo que hacemos usualmente nosotros es que describimos las leyes físicas con ciertos objetos matemáticos que básicamente representan la conservación de la energía o la energía de un sistema. Entonces, el objeto matemático que casi siempre usamos los físicos es el hamiltoniano. Y el hamiltoniano no es otra cosa más que la energía, ¿no? Una función energía. La energía de un sistema. Un medio la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, P cuadrado sobre 2m, ¿no? Momento lineal al cuadrado sobre 2m. Pero además no solamente están los términos cinéticos, sino están los términos potenciales. Por ejemplo, el potencial de Coulomb, o también otros términos potenciales que hablan de interacciones entre los números cuánticos que tienen las partículas del sistema que estamos considerando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el átomo de hidrógeno, en el átomo de hidrógeno hay un protón en el núcleo, hay un electrón orbitando a ese protón de alguna manera, y entonces uno puede construir un hamiltoniano que básicamente me dice cuáles son las leyes físicas que rigen a ese sistema. Entonces, a partir del hamiltoniano, uno encuentra las ecuaciones de movimiento usando distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, el principio de mínima acción. Pero también, digamos, en mecánica cuántica uno puede con el hamiltoniano usar la ecuación de Schrödinger y encontrar las ecuaciones de movimiento, o usar la ecuación de movimiento de Heisenberg para los operadores y encontrar la misma ecuación de movimiento. Es decir, a partir del hamiltoniano uno encuentra las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son las leyes físicas. En física, las leyes se representan con ecuaciones de movimiento. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Todos ustedes han visto un curso de ondas, la mayoría de ustedes lo han visto conmigo, salvo por un par de ustedes, ¿sí o no? Dos o tres de ustedes no, pero la mayoría ha visto oscilaciones y ondas conmigo. Y saben que fuerza igual a masa por aceleración es una ecuación diferencial, es una ecuación de movimiento. Termina siendo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden al que uno le encuentra sus soluciones. Entonces, las leyes físicas son ecuaciones de movimiento, ecuaciones diferenciales. La segunda ley de Newton es una ecuación diferencial, una ecuación de movimiento. Eso quiere decir que este hamiltoniano que está acá representa las leyes físicas, porque uno va y la pone, por ejemplo, en el principio de mínima acción y obtiene una ecuación de movimiento. Lo primero que uno hace para estudiar un sistema físico generalmente es escribir un hamiltoniano o escribir un lagrangiano, que es similar al hamiltoniano, salvo por el signo que aparece en el potencial, ¿no? Cambia un signo más por un signo menos y ya. O la acción también, ¿cierto? Todas esas cantidades se usan es para encontrar ecuaciones de movimiento. Entonces, el punto de partida de cualquier problema en física es escribir este tipo de funciones de energía de las que uno va a obtener las ecuaciones de movimiento. Ahora, esas funciones de energía que uno escribe, no las puede escribir como se le dé la gana, ¿cierto? Sino que tienen que respetar las simetrías del sistema físico que usted está estudiando, ¿sí? Entonces, las leyes físicas deben respetar las simetrías del sistema físico. Y por ejemplo, si ustedes tienen un átomo de hidrógeno que es un protón con un electrón orbitando alrededor, ese átomo de hidrógeno se encuentra en el vacío en principio. Consideramos que la mayor parte del espacio dentro del átomo de hidrógeno es vacío. Y el vacío pues es isotrópico, es homogéneo, es decir, es un medio lineal.
por lo que el sistema tiene que ser invariante bajo rotaciones y bajo traslaciones. Y eso quiere decir que el hamiltoniano que ustedes ponen acá tiene que tener términos que sean invariantes bajo rotaciones y bajo traslaciones. Eso significa, los términos que ustedes ponen acá tienen que ser términos escalares, es decir, estar hecho de productos escalares, como por ejemplo este S.L, que es el producto entre el vector spin y el vector momento angular orbital, productos escalares, ¿no? Y si es invariante bajo traslaciones, tiene que depender de la distancia relativa entre las partículas, no de una distancia absoluta. Es decir, el hamiltoniano no lo puedo escribir como yo quiera, sino que tiene que respetar las simetrías del sistema físico. Entonces uno tiene que saber escribir el hamiltoniano o el lagrangiano o la acción, lo que sea que vaya a usar para encontrar las ecuaciones de movimiento que representan las leyes físicas. Y en eso consiste básicamente el trabajo de un físico teórico. Saber escribir estas expresiones y encontrar las ecuaciones de movimiento y las leyes físicas y luego ver cuáles son sus soluciones. La solución va a representar al estado físico en un cierto punto cinemático, ¿sí? Entonces las soluciones son el estado físico. Mientras que el hamiltoniano, el lagrangiano, la acción representan en las leyes físicas, ¿no? Entonces, dependiendo de la teoría que uno esté estudiando, porque pues, en la física hay muchas teorías, ¿no? Hay muchos modelos. Está la mecánica clásica, la newtoniana. Esa mecánica clásica tiene sus propias leyes y entonces tiene sus propias ecuaciones, ¿cierto? La segunda ley de Newton. No solamente existe la mecánica clásica newtoniana, también existe mecánica clásica no newtoniana. Para ciertos sistemas físicos que no son lineales, por ejemplo, fluidos viscosos, donde hay otro tipo de ecuaciones de movimiento, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes para fluidos no lineales. Pero no solamente está la mecánica clásica no newtoniana, sino que hay teorías relativistas, ¿cierto? Mecánica relativista, con curvatura cero, es decir, mecánica relativista plana, o mecánica relativista con curvatura distinta de cero, o sea, la relatividad general. Todas ellas tienen sus ecuaciones de movimiento y tienen sus objetos, la acción de la relatividad general, de donde se obtiene precisamente la ecuación de movimiento, que es la ecuación de campo de Einstein, ¿no? Entonces, si uno estudia relatividad general, lo primero que va a ver es una acción. Recuerden que la acción es la integral del lagrangiano. Y el lagrangiano se obtiene a partir del hamiltoniano con una transformación, ¿cierto? Y entonces, uno tiene siempre este tipo de objetos en cada una de sus teorías y tiene sus ecuaciones, ¿no? En electrodinámica cuántica, por ejemplo, para estudiar este tipo de procesos, aniquilación electrón-positrón que produce muón-antimuón, que es el proceso que aparece en el capítulo 2 de Peskin, pues uno necesita un lagrangiano, que es precisamente el lagrangiano de la electrodinámica cuántica que ustedes han usado algunos en sus tesis y bueno, ya lo hemos visto en distintos lugares. De nuevo, uno escribe el lagrangiano de manera que tenga las simetrías necesarias del sistema físico. Entonces los procesos en electrodinámica cuántica tienen que ser causales, no pueden violar el principio de causalidad. Y entonces esto tiene que ser invariante bajo transformaciones de Lorentz, que son las que están aquí, ¿no? Entonces el objeto que uno ponga como lagrangiano debe ser explícitamente invariante de Lorentz. Esa invarianza en este caso sí es término a término, ¿no? Cada término de lagrangiano es invariante de Lorentz. Pero no solamente tiene esa simetría, sino que además los procesos en electrodinámica cuántica deben conservar la carga eléctrica, ¿no? Entonces, el proceso electrón-positrón, que se aniquila y produce muón-antimuón, debe preservar la carga eléctrica. La carga eléctrica al inicio es cero, porque viene un electrón y un positrón. El electrón tiene carga E y el positrón, bueno, el electrón tiene carga menos E y el positrón más E. E menos E da cero, entonces la carga inicial del sistema es cero. Estas dos partículas colisionan, se aniquilan y luego producen un par muón-antimón. Ese par muón-antimón tiene que también tener una carga neta igual a cero.
Eso quiere decir que el muón y el antimuón, al sumar sus cargas, también da 0. De hecho, el muón positivo tiene la misma carga que el positrón, exactamente la misma carga eléctrica. Y también tiene el mismo spin. El spin es un medio. Lo que tiene diferente es la masa. El electrón y el positrón tienen una masa de 0,5 megaelectronvoltios, mientras que el muón tiene 200 veces más masa, tiene una masa como de 101 megaelectronvoltios. Entonces la carga eléctrica se conserva, ¿no? La carga eléctrica al inicio y al final es exactamente la misma. Eso implica que el lagrangiano debe tener una simetría de tal forma que en todos los procesos de la electrodinámica cuántica la carga eléctrica se conserve. En este caso la simetría es la simetría local 1, que transforma los campos que aparecen en el lagrangiano de cierta manera, ¿no? Ahorita no entramos tanto en estos detalles, simplemente hay una simetría, ¿no? Y de acuerdo con el teorema de Nether, siempre que estos objetos tienen una simetría, entonces aparece una carga, una corriente conservada, ¿no? Entonces una simetría siempre implica una cantidad física que se conserva. La simetría bajo rotaciones implica que el momento angular se conserva, ¿no? Simetría bajo traslaciones implica que el momento lineal del sistema se conserva. Simetría bajo traslaciones temporales implica que la energía se conserva. Simetría bajo esta transformación 1 local implica que la carga eléctrica se conserva. Es el teorema de Nether, ¿no? Y entonces estos objetos no pueden escribirse como yo quiera. Estos objetos tienen que estar bien escritos. Eso quiere decir, tiene que tener las simetrías adecuadas para el sistema. Las leyes físicas tienen ciertas simetrías. Ahora, estas simetrías son en las leyes físicas, ¿no? De aquí se obtienen las ecuaciones de movimiento. Las soluciones de esas ecuaciones de movimiento, que son ecuaciones diferenciales, no tienen por qué tener las mismas simetrías de las leyes físicas. Una cosa es la ecuación de movimiento, otra cosa es la solución de esa ecuación de movimiento, ¿no? Entonces aquí las simetrías las tienen los hamiltonianos, los lagrangianos, la acción o las ecuaciones de movimiento. Pero no necesariamente la solución de esas ecuaciones de movimiento tienen que tener las mismas simetrías que la ecuación. Pueden tener simetrías también o puede que no las tengan, ¿no? Eso depende del sistema físico concreto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se rompen esas simetrías? Una vez que ustedes tienen un hamiltoniano o un lagrangiano, que ahorita no entramos en detalles de cómo son esos hamiltonianos, esos lagrangianos. Eso depende del modelo específico, ¿no? Hay muchos modelos. Aquí simplemente les puse el hamiltoniano para el átomo de hidrógeno en la mecánica cuántica, ¿no? Que es este que está aquí. Y acá está el lagrangiano para la electrodinámica cuántica. Pero pues también existe la cromodinámica cuántica, el modelo electrodébil, todo el modelo estándar, ¿cierto? El sector de Higgs, existe la supersimetría, la relatividad general, en fin, existe una cantidad de modelos y cada uno de ellos tiene sus propios objetos de este estilo, ¿no? Su función energía para describir a los sistemas. Entonces, dependiendo de lo que uno esté estudiando, pues va y mira qué es lo que necesita. O uno puede también dedicarse a proponer modelos, construir modelos con ciertas simetrías para explicar ciertos fenómenos físicos de los que no se sepa su explicación, ¿no? Eso sería también una manera de trabajar en la física teórica, ¿no? Tratar de construir modelos que expliquen ciertos fenómenos, que tengan ciertas simetrías o que se rompan ciertas simetrías. Listo, entonces, ¿cómo se rompen las simetrías? Las simetrías se pueden romper explícitamente o espontáneamente. Son dos maneras de romper las simetrías. Entonces hay dos tipos de rompimiento de simetría explícito y rompimiento de simetría espontáneo. El rompimiento de simetría explícito significa que el hamiltoniano, el lagrangiano, la acción o las ecuaciones de movimiento no son invariantes explícitamente
con respecto a alguna simetría. O sea, son las leyes físicas las que no son invariantes con respecto a esa simetría. Entonces, el ejemplo más concreto que existe de un rompimiento explícito de simetría aparece en la física nuclear, precisamente, en la desintegración nuclear de los núcleos de cobalto. Entonces, en los núcleos de cobalto, esto que es un átomo pesado, ocurre un proceso que se llama el decaimiento beta, en donde, por ejemplo, los neutrones que están en el núcleo de cobalto decaen en tres partículas. Aquí está, ¿no? En un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Este beta menos son los rayos beta negativos, ¿no? Los rayos beta negativos son electrones, son haces de electrones. Y entonces uno puede observar en estos núcleos que los neutrones decaen en esto, protones, electrones y antineutrinos electrónicos. Los protones quedan atrapados en el núcleo. Y entonces este átomo de cobalto cambia su número atómico. Eso quiere decir que los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica en su mayoría no son estables, sino que transmutan, cambian su número atómico. Al cambiar el número atómico de un átomo, lo que hago es cambiar el elemento, ¿no? Es decir, transmutar un elemento químico en otro elemento químico. Entonces, si aquí en el átomo de cobalto un neutrón se convierte en un protón, se cambia su número atómico y el cobalto pasa a ser otro elemento, ¿no? No solamente uno de los protones, sino que varios decaen, entonces estos elementos químicos van transmutando. El protón queda atrapado en el núcleo, los neutrinos electrónicos y los electrones salen disparados, ¿sí? ¿Qué es lo que se mide en un detector? Lo que se mide en un detector son los rayos beta negativos, es decir, los electrones. Entonces, si ustedes cogen núcleos de cobalto y ponen detectores por fuera, lo que van a medir son los electrones que salen disparados, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esos electrones que salen disparados siempre van a salir disparados en la misma dirección del spin nuclear. Entonces, los núcleos tienen un spin. En este caso, miren que están dibujando el spin con una flechita hacia arriba, ¿cierto? Ese es el spin del núcleo de cobalto. Los electrones van a salir disparados siempre en la misma dirección del spin nuclear. Y entonces en el experimento, si uno pone detectores tanto acá como acá, en principio aquí la señal va a ser prácticamente nula. Puede que uno que otro se escape, pero puede ser por procesos de colisión dentro del núcleo. La mayoría de los electrones que se van a observar emitidos por decaimiento beta van a estar acá arriba. Eso quiere decir que de este dibujo, la posibilidad A no se observa experimentalmente nunca. Esto no se observa experimentalmente. Esto acá. Es la posibilidad B la que siempre se va a observar. Los electrones salen en la misma dirección del spin nuclear, ¿sí? Aquí es lo que sí esto. Esta es la que se observa experimentalmente, ¿sí? Ahora, sin embargo, existe una transformación de simetría que se llama la paridad. La paridad es básicamente la física en el espejo, ¿no? La física en el espejo. En la paridad, uno lo que hace es que cambia básicamente el vector posición R por menos R y cambia P por menos P, pero deja los momentos angulares invariantes, ¿no? Esta es la transformación de paridad. Noten que el A, que está aquí, es equivalente a coger B, el cuadro B, y hacerle la transformación de paridad. Cambiar R por menos R, pero dejar invariante el spin. Miren que la transformación de paridad no cambia el spin, queda igualito, hacia arriba ambas. Pero si cambia P por menos P, siendo P el momento lineal de las partículas. Si ustedes cambian P por menos P en el dibujo de la derecha en el B, obtienen el de la izquierda, el A, ¿cierto? Y entonces uno va del B a la, así, a través de una transformación de paridad, que es esta pi que está acá. Si ustedes le aplican una transformación de paridad al dibujo B, obtienen el dibujo A, que es la física en el espejo, como se vería el experimento en el espejo. ¿Sí o no?
Pero la pregunta es, ¿existe este resultado en el experimento? Es decir, ¿ambos resultados existen o solo existe uno de ellos? No, solo existe el de la derecha. El de la izquierda nunca se ha observado experimentalmente. Eso quiere decir que este tipo de procesos nucleares que aparecen en los núcleos atómicos, el decaimiento beta, por ejemplo, viola explícitamente la simetría de paridad. No es simétrico bajo esta transformación de paridad. Por lo que las leyes físicas tienen que explícitamente violar esta transformación. No puede ser invariante bajo esta transformación el hamiltoniano o el lagrangiano o la acción o las ecuaciones de movimiento. Esas ecuaciones de movimiento tienen que ser tal que no sean invariantes bajo transformación de paridad. Entonces es una teoría que viole la paridad. Antes se creía que todos los hamiltonianos y lagrangianos debían ser invariantes bajo paridad. Porque ustedes van y miran experimentos de mecánica clásica o de mecánica cuántica no relativista y todos esos experimentos son invariantes bajo paridad, ¿no? Entonces uno va y mira el típico experimento del imán con el campo magnético y sí, o experimentos en mecánica clásica y todos esos experimentos eran invariantes bajo paridad. Eso quería decir que el experimento o lo que uno observaría en un espejo, ambas cosas son realizables experimentalmente, ¿sí o no? La física en el espejo se puede realizar experimentalmente, eso era lo que significaba. Hasta que llegó este resultado de la física nuclear, que mostraba que no todos los experimentos en la naturaleza son invariantes bajo paridad, no todos. No todos los experimentos son invariantes bajo paridad. Este es un contraejemplo. Y entonces aquí aparece por primera vez el modelo electrodébil, que el primero que lo propuso fue Fermi, cómo explicar este tipo de fenómenos. No se puede explicar en términos de la fuerza electromagnética porque las interacciones electromagnéticas sí son invariantes bajo paridad. Cualquier experimento de electromagnetismo, es decir, toda la electrodinámica clásica y la electrodinámica cuántica es invariante bajo paridad. Cualquier experimento que uno realice y ese experimento transformado bajo paridad deben existir en la naturaleza. Entonces esto no puede tener una explicación con la electrodinámica, ni clásica ni cuántica, por lo que debe responder a un nuevo modelo. El nuevo modelo que se propone para explicar precisamente este tipo de fenómenos es el modelo electrodébil, que primero lo propuso Fermi, el modelo de la interacción débil, y luego lo mejoró Weinberg, Salam, ¿cierto? Y Glashow, y pues todos ellos obtuvieron el premio Nobel, ¿no? Por explicar este tipo de procesos. Entonces, básicamente el lagrangiano que se propone tiene que tener términos que no son invariantes bajo paridad, y bueno, no vamos a entrar tanto en los detalles de esos términos. Simplemente este es un término que aparecería en un lagrangiano de un modelo que viole paridad. Para que viole paridad aparece esta matriz que está acá, la matriz gamma 5, porque gamma 5 por gamma mu es un vector axial. Miren, gamma 5 por gamma mu es un vector axial. ¿Y eso qué quiere decir? Varios de ustedes han visto conmigo esto. Los vectores axiales no son invariantes bajo paridad, ¿sí? Un vector cualquiera, si es vector puro, es invariante bajo paridad. Pero si es vector axial, no es invariante bajo paridad. Es decir, cambia el signo cuando yo le hago la transformación de paridad. Cambio el vector por menos el vector. Y entonces en el lagrangiano, los términos que aparezcan tienen que estar construidos explícitamente con objetos que no sean invariantes bajo paridad. Por ejemplo, gamma 5 por gamma mu. Estas son las matrices gamma de Dirac, no son invariantes bajo paridad y entonces tienen que aparecer en el lagrangiano para que todo este término, al hacerle la transformación de paridad, no quede invariante. No tiene que ser invariante. ¿Sí? Si fuera mecánica clásica, tendría que hacer un término con estos dos, ¿no? Si fuera, por ejemplo, mecánica cuántica no relativista, el término tendría que ser un producto escalar del momento lineal con el spin, porque aunque el spin sí es invariante, el momento lineal no. Entonces, P.S no es invariante bajo paridad, porque tengo que cambiar P por menos P y S sí lo dejo invariante. Entonces, P.S no queda invariante, sino que cambia por
P.S cambia a menos P.S. Entonces, esta es la manera, una de las maneras de romper una simetría. Esto se le llama rompimiento explícito de la simetría porque es la teoría. Son sus leyes físicas las que no son invariantes explícitamente, por eso es explícito, bajo la simetría que estemos considerando. En este caso, la paridad. Entonces, uno puede romper explícitamente las teorías si en los lagrangianos o en los hamiltonianos ponemos términos explícitos que no son invariantes bajo la simetría que quiero romper. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la electrodinámica cuántica, esta electrodinámica cuántica, este lagrangiano que está aquí, es invariante bajo las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son las rotaciones alrededor de cada uno de los ejes, 3 rotaciones, y los boosts de Lorentz, 3 boosts o impulsos, ¿no? Las transformaciones de velocidad. Las transformaciones de Lorentz tienen 6 parámetros, ¿no? 3 ángulos y 3 velocidades. Este lagrangiano que está aquí es invariante explícitamente bajo transformaciones de Lorentz. Si yo quiero romper explícitamente la simetría de Lorentz acá, lo que tengo que hacer es sumarle un término adicional a este lagrangiano por acá. Y ese término adicional, por ejemplo, sería un término que venga con un término de masa para el fotón, que en este caso el campo del fotón se representa con esta A, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, un término de masa para el fotón, eso podría violar, o viola de hecho, la simetría de Lorentz, pero también violaría la simetría U1 gauge, ¿no? ¿Por qué viola la simetría de Lorentz? Porque los fotones no tienen masa, ¿no? Y toda esta simetría, este grupo de simetrías de Lorentz está basado en varios principios, ¿no? El primero es que los fotones no tienen masa, el segundo es que nada se mueve más rápido que la luz en el vacío, ¿no? Que el fotón adquiera masa, bueno, es un problema. O que alguna partícula se mueva más rápido que la luz, eso es otro problema, ¿no? Entonces, si yo pongo esos términos adicionales, entonces, violo la simetría 2 y también la simetría 1. ¿Listo? Mire que estoy tratando de no poner tantos cálculos, sino de que ustedes entiendan el contexto general. Que este es el tipo de preguntas que les hacen, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de entender la física detrás de todo este poco de cálculos. Entonces, es una manera de romper una simetría. Ahora, la otra manera es un rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? No sé si tienen una pregunta. Piensen si tienen alguna pregunta mientras traigo agua, porque ya se me acabó el agua. Denme un minutico. Listo. Entonces, ¿algún comentario o pregunta? Profesor, ¿cómo era la transformación como pseudoescalar? Creo que apareció un menos global o cómo era. Sí, un menos global. Entonces, lo que hace la paridad, si el escalar es real, queda invariante bajo paridad, ¿sí? Pero si el escalar no es real, sino que es un pseudoescalar, entonces aparece un signo menos global. Por ejemplo, un escalar se puede construir con el producto punto de dos vectores, ¿no? Acá P y S es el vector momento lineal y el vector spin, o bueno, es un momento angular, ¿no? P.S haciendo el producto escalar, pues da un escalar, supuestamente, ¿no? Pero mire que bajo paridad el momento lineal cambia de P a menos P. Entonces cuando uno hace P.S, obtiene un pseudo escalar, porque al hacer la transformación de paridad, cambia P.S por menos P.S. Entonces los pseudoescalares bajo paridad son impares, eso quiere decir aparece un signo menos global, ¿sí? Entonces esta tablita que está aquí, que varios de ustedes tienen en sus tesis, es una clasificación de cómo transforman ciertos objetos bajo paridad, pero aquí lo que se tienen en realidad es una base para todas las matrices 4x4 que aparecen en las teorías de campos cuánticos, ¿no? Entonces la matriz gamma mu, que es la matriz gamma de Dirac, la identidad 4x4, esta sigma,
que es otra matriz, gamma 5 y gamma 5 por gamma mu, ¿no? Todos estos objetos transforman de manera diferente bajo paridad. Y forman una base para un conjunto de matrices 4x4, ¿cierto? Cualquier matriz 4x4 se puede escribir como una suma de estas matrices base que están aquí, que sin embargo transforman cada una de ellas distinto bajo paridad. Entonces un rompimiento explícito es eso, que las leyes físicas mismas tengan términos que no son invariantes bajo esa simetría. Entonces uno puede escribir un lagrangiano que esté explícitamente roto bajo alguna simetría. Entonces si yo por algún motivo quiero que no sea invariante bajo rotaciones, pues debo poner un término que no sea escalar, por ejemplo. Lo pongo explícitamente en el lagrangiano o en el hamiltoniano, y entonces las ecuaciones de movimiento, que son las leyes físicas, son explícitamente no invariantes bajo esa simetría, ¿sí? Esa es la manera de romper una simetría. Entonces uno tiene que ir y mirar el sistema físico, conocer ese sistema, cómo se comporta experimentalmente, para saber qué simetrías le asocio, y de acuerdo a cuáles simetrías sí cumple y cuáles no cumple, pongo los términos adecuados en el lagrangiano o el hamiltoniano o la acción, ¿no? Que todo es lo mismo, son solamente distintas maneras de representar una misma cosa. El hamiltoniano, el lagrangiano, la acción o la ecuación de movimiento, todos son lo mismo. Son simplemente representaciones equivalentes de una misma cosa. ¿Qué se está representando? Las leyes físicas que rigen al sistema físico. La solución de esas leyes físicas, que son ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Las soluciones de las ecuaciones de movimiento describen al sistema físico, al comportamiento del sistema físico, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener siempre en mente eso, ¿no? Una cosa son las leyes físicas, que son ecuaciones de movimiento, que se representan con lagrangianos, hamiltonianos, acciones, ecuaciones de movimiento, ¿no? Esas son las leyes que tienen ciertas simetrías. Y otra cosa es la solución de la ecuación de movimiento, que está describiendo la dinámica del sistema físico, cómo se comporta el sistema físico, cómo cambia en el tiempo y en el espacio. Entonces la solución de la ecuación de Schrödinger es una función de onda. ¿Y esa función de onda qué representa? La probabilidad de que un evento ocurra. Esa probabilidad depende del espacio y del tiempo, ¿no? Entonces las soluciones describen la dinámica del sistema físico, cómo se comporta. Las ecuaciones describen las leyes físicas que gobiernan a ese sistema, ¿sí? Lo importante es saber escribir las leyes físicas. Eso es lo que hace un físico, ¿no? O entenderlo. ¿Cuáles son las leyes físicas que gobiernan a este experimento o a este fenómeno de la naturaleza particular, ¿no? Entonces, pues uno no lo puede saber todo, pero pues, se dedica uno a algún área de la física y allá tiene que saber muy bien cómo describir las cosas, ¿no? Entonces, si uno quiere estudiar física nuclear y le interesan los procesos que ocurren dentro del núcleo atómico, pues necesariamente tiene que ir a estudiar la interacción débil de Fermi y de el modelo de Weinberg, ¿cierto? Para entender estos procesos de decaimiento beta, ¿no? Porque después uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que un neutrón decae en un protón más un electrón más un antineutrino electrónico? ¿Esta vaina cómo es que ocurre? La respuesta tiene que ver con que los neutrones y los protones, estas dos particulitas que están acá de azul y rojo, son partículas compuestas, no son partículas elementales. El neutrón y el protón está compuesto por quarks. El neutrón tiene un quark tipo up y dos quark tipo down, mientras que el protón tiene dos quark tipo up y un quark tipo down. Lo que está ocurriendo en realidad es que un quark down se convierte en un quark up, pero eso significa que hay un cambio en la carga eléctrica, ¿no? Porque la carga del neutrón es 0, la carga del protón pues es la misma del electrón, la misma del positrón, ¿no? Más E, una unidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces aquí un quark down cambia en un quark up, es lo que está ocurriendo. Pero se tiene que conservar la carga eléctrica. El quark down tiene una carga, la carga del quark down, menos 2/3, ¿no? Y el quark up tiene una carga de 1/3. De modo que menos 2/3 más 1, que es 3/3, pues da 1/3, ¿sí o no?
Y entonces se tiene que conservar la carga eléctrica. Eso quiere decir que estos menos 2/3, para convertirse en 1/3, tiene que emitir una unidad de carga eléctrica, por lo que debe existir una partícula emitida en este proceso, y esa partícula es precisamente el bosón W, que tiene carga eléctrica igual a menos E, ¿sí? El bosón que está aquí, que convierte un quark down en un quark up, o lo que es lo mismo, convierte un neutrón en un protón. Entonces, este tipo de procesos, que el neutrón se convierta en el protón, están mediados por una partícula que se llama el bosón W, que es uno de los bosones de fuerza del modelo estándar, ¿no? Del que Aldair le está calculando su masa, ¿no? Es lo que es el objetivo de la tesis de Aldair, es entender cómo se calcula la masa del bosón W. Pero una pregunta obvia que le pueden hacer es, ¿pero dónde aparece ese bosón W, no? Pues ese bosón W aparece en el decaimiento beta nuclear. Y de aquí, el bosón W después decae en un electrón y en un antineutrino electrónico, y lo que observa el experimento son los electrones. El protón queda atrapado en el núcleo, los neutrinos no se pueden medir porque no tienen carga eléctrica. Los detectores miden a los electrones. Los neutrinos se sabe que existen por la conservación de la energía, ¿cierto? Porque alguien le puede decir, oye, pero el neutrino, ¿dónde está el neutrino? ¿Cómo hace usted para medir algo que no tiene carga eléctrica? Bueno, y que no tiene masa, básicamente, porque la masa es muy pequeña, se escapa de los detectores. Es muy difícil medir neutrinos, no que no se pueda, pero muy difícil. Porque además son muy livianos y sí, siguen derecho, no, ningún detector los puede atrapar. Justamente ahorita todos ustedes, todos nosotros estamos siendo atravesados por millones de neutrinos emitidos del Sol, miles de millones de neutrinos, que atraviesan la Tierra, siguen derecho, como si no existiera la Tierra, como si no existiéramos nosotros. Hay una cascada de miles de millones de neutrinos provenientes del Sol, de las reacciones nucleares en el Sol, que pasan a través de nosotros y de la Tierra y siguen derecho. Es decir, para nosotros, para los neutrinos, nosotros ni existimos. Si ustedes fueran un neutrino, no verían ni la Tierra, ni a las personas, no, como si nada. Siguen derecho, así. Pero existen, ¿no? Y se sabe que existen porque se debe conservar la energía, ¿no? Entonces uno mide los electrones, sabe que los neutrinos existen por conservación de la energía, y el protón queda atrapado en el núcleo. Entonces se sabe que el elemento transmuta, y de ahí se sabe toda esta reacción, ¿no? Pero todo eso está mediado por el bosón W. Entonces después en los aceleradores de partículas se empiezan a producir bosones W. Dicen, bueno, el bosón W debe existir para que funcione el decaimiento beta. Si existe, se puede fabricar, ¿sí o no? Y entonces los aceleradores de partículas fabrican bosones W. ¿Cuántos bosones W fabricó el Fermilab, por ejemplo? Que Aldair debería saber. ¿Cuántos bosones W fabricó el Fermilab para obtener experimentalmente la masa del bosón W? Uy, exactamente, no sé, 14 millones, no sé, no recuerdo. Casi, ¿no? Por ahí era. Eran 8 millones, entre 8 y 14, ¿no? Sí, tomaron los datos de millones de bosones W, ¿no? Producidos con distintas reacciones en los aceleradores de partículas, ¿no? Entonces, Weinberg, Salam y Glashow, que son los de el modelo WGS, ¿cierto? Ellos hicieron la predicción teórica de la existencia de los bosones W y bosones Z, que aparecen en los núcleos atómicos. Esta interacción, estos bosones W son pesados, tienen una masa grande, mucho más grande que la masa del electrón, ¿cierto? El electrón pesa 0,5 MeV, un bosón W pesa alrededor de 80 MeV. Y entonces se necesita bastante energía en los aceleradores para poder producirlos, ¿no? Pero la cosa es que primero se hizo la predicción teórica. Debían existir estos bosones W para poder explicar este tipo de fenómenos. Luego, con un experimento lo suficientemente sofisticado, encontraron a esa partícula. De hecho, la encontraron en el LEP, ¿cierto?
pero también en Fermilab. Y entonces, por eso el premio Nobel para Weinberg y para Abdus Salam, y para el otro, ¿no? Glashow. Porque, pues, evidentemente, predecir teóricamente la existencia de una partícula. Imagínense cómo son las cosas. Es un modelo teórico que para que sea consistente con los resultados experimentales tiene necesariamente que contener a esta partícula que tiene ciertas propiedades teóricas, cierta masa, cierto spin, cierta carga eléctrica, se representa con cierto campo cuántico, tiene cierta dinámica y tiene que aparecer en los diagramas de Feynman, que son las cosas que están acá, y eso predice ciertos resultados de amplitudes de probabilidad, cosas teóricas, ¿cierto? Entonces uno dice, esto tiene que existir para que los resultados finales, que son amplitudes de probabilidad, coincida con lo que se observa en el experimento. Luego hay que ir a ver si sí existen y que se observen experimentalmente, pues no. Así de buena es la teoría, ¿no? Está tan bien fundamentada que permite hacer predicciones teóricas que luego se verifican en los experimentos, ¿no? Entonces, lo mismo que el bosón de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs se predijo su existencia en 1964, en los primeros artículos de Higgs, pero se fue a medir experimentalmente 60 años después, ¿no? En el 2012. Entonces, todo ese tiempo duró Higgs sin que le dieran el premio Nobel, ¿no? Porque aunque el mecanismo de Higgs servía pues, para explicar el origen de la masa de las partículas, hasta que no se observara experimentalmente un bosón de Higgs, pues no se considera que existe. Entonces, esta teoría es poderosa porque permite hacer predicciones que luego se observan en los experimentos, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, se fabricaron un poco de bosones W en Fermilab. Y con eso se calculó el valor de su masa, haciendo, digamos, el artículo está también por ahí yo se los dejé, ¿no? Entonces, artículos están aquí en nuestro equipo de Teams, que es el artículo, ¿dónde fue que fue publicado? En Science. Es en Nature o en Science, no, fue en Science, ¿no? Es este artículo que está aquí, ¿no? De cuál es el valor de la masa del bosón doble y cómo se calculó en Fermilab. Y en Nature está el artículo sobre la masa del Higgs. Que bueno, fueron partículas que primero se predijeron teóricamente y luego resultaron que sí existían en el experimento, ¿no? Que pues así de poderosa la física de altas energías, las teorías de campo cuántico, ¿no? Porque Dirac hizo más o menos lo mismo, pero con los positrones, ¿no? Predijo la existencia de los positrones. Bueno, entonces, esto sería un rompimiento explícito de la simetría, que es un rompimiento espontáneo. Así tenemos tiempito, sí. Creo que media horita más y los dejo. Seguimos después la otra semana. Un rompimiento espontáneo es algo distinto. En ese caso, las leyes físicas sí son invariantes bajo la simetría, es decir, no hay un término en el lagrangiano que rompa explícitamente nada, sino que no, el lagrangiano es invariante bajo una simetría. Entonces, la primera condición es que yo tengo un lagrangiano invariante bajo cierta simetría. Hay que ver qué tipo de simetría quiero. Esa simetría puede ser local o puede ser global. Las simetrías son locales cuando los parámetros de la simetría dependen del espacio-tiempo, de las coordenadas del espacio-tiempo, y son globales cuando no dependen del espacio-tiempo. Por ejemplo, las rotaciones, ¿no? Las rotaciones, sus parámetros son ángulos, ¿no? Cuando ustedes hacen una rotación, ustedes básicamente lo que tienen es esto, ¿no? Tienen un eje de rotación, por ejemplo, el eje X, y alrededor de ese eje hacen la rotación, es decir, ustedes hacen una rotación alrededor de este eje que está acá, ¿sí? Alrededor del eje X. El parámetro de la rotación alrededor del eje X es un ángulo. Por ejemplo, hacen una rotación en un ángulo de 30 grados alrededor del eje X, ¿no? ¿Sí? No es nada del otro mundo. Aquí esto enloqueció. ¿Sí? Esto tienen un rectángulo y lo pueden rotar, por ejemplo, alrededor de un eje que es perpendicular
a la pantalla que contiene a este rectángulo, ¿cierto? El plano que contiene este rectángulo, es decir, imagínense un eje que es perpendicular a la pantalla de sus dispositivos. A ese eje lo llaman el eje Z, y entonces si quieren rotar este rectángulo, pues lo rotan en algún ángulo, por ejemplo 30 grados, ¿sí? En esta dirección, por ejemplo, ¿no? En dirección positiva. Y les quedaría algo así como un rectángulo así rotado, ¿no? Una cosa así. Es un poquito mejor dibujado, pero lo rotaron, ¿no? El parámetro de la transformación de rotación es un ángulo, y ese ángulo no depende de las coordenadas del espacio-tiempo, es un número, 30 grados, ¿cierto? Un número, y ya. Entonces, a las transformaciones que no dependen de las coordenadas del espacio-tiempo se le llama transformaciones globales, como las rotaciones usuales, o las traslaciones. Ustedes pueden coger este rectángulo y trasladarlo hacia la derecha, una cierta distancia, ¿no? Miren que la distancia que trasladaron, digamos que aquí hay, no sé, 5 centímetros. El parámetro de la traslación es esa distancia que se trasladó, 5 centímetros, y eso es un número. Ese número no depende, no es una función del espacio y del tiempo, no depende de X, Y, Z y T, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de transformaciones de simetría, traslaciones, rotaciones, por ejemplo, se les llama transformaciones globales. Las transformaciones de Lorentz, que son las que están aquí, son transformaciones globales. Ninguno de estos parámetros dependen del espacio-tiempo, ¿sí? Estos parámetros, gamma es un número, B es un número, C es un número, son números. Toda esta matriz es una matriz de números. Sin embargo, estas son las transformaciones para un espacio localmente plano, ¿cierto? Liliana, que va a trabajar con relatividad general, esas transformaciones van a dejar de ser globales y se van a volver locales, es decir, aquí van a aparecer coordenadas del espacio-tiempo. Van a aparecer funciones del espacio-tiempo, ¿sí? Y hay transformaciones como, por ejemplo, la transformación U1 local, en donde uno cambia un campo fermiónico. Recuerden que este es el campo que representa... Este es el campo que representa al electrón, ¿no? Uno le puede hacer una transformación de este estilo. Cambia el campo phi por esta cantidad que está aquí, que es básicamente multiplicar al campo que representa al electrón por una rotación de fase, donde la fase alfa depende de x, siendo x las coordenadas del espacio-tiempo. Es decir, aquí x es un cuadrivector, tiene 4 componentes, x, y, z y t. Y alfa es el parámetro de la transformación. Entonces, esta es una transformación local porque el parámetro depende precisamente de la coordenada del espacio-tiempo. Si alfa no dependiera de x, entonces sería global. Pero si alfa depende de x, es local. Entonces, las transformaciones pueden ser globales o pueden ser locales. Uno puede romper espontáneamente tanto transformaciones globales como transformaciones locales. Simetrías globales o simetrías locales. El ejemplo más clásico de un rompimiento espontáneo de una simetría aparece en los materiales ferromagnéticos. Y básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen un ferromagneto, ¿cierto? Básicamente los ferromagnetos se pueden representar esquemáticamente con una red, una malla de espines o de momentos magnéticos, ¿cierto? El momento magnético es proporcional al spin. Y entonces estas flechas que están acá representan momentos magnéticos de los electrones o espines, ¿no? En una red que representa a un material ferromagnético. La cosa es que en este tipo de materiales ferromagnéticos, si ustedes lo tienen a temperatura ambiente, por ejemplo, como la temperatura que es, bueno, como la que está en Pamplona, por ejemplo, 17 grados centígrados, ¿no? Entonces lo que ocurre acá es que no hay un momento magnético neto, sino que los espines están dirigidos aleatoriamente en ese material ferromagnético, ¿cierto? Sin embargo, hay un fenómeno que ocurre en estos materiales, y es que si ustedes empiezan a disminuir la temperatura de ese material, es decir, ya no están a temperatura ambiente, sino que lo empiezan a enfriar,
Suponga que lo ponen dentro de helio líquido o nitrógeno líquido, ¿cierto? Lo enfrían. Empiezan a disminuir su temperatura. Entonces, una vez que este material ferromagnético pasa por debajo de una cierta temperatura, que se llama temperatura de Curie, una vez que pasa por debajo de esa temperatura, es decir, van disminuyendo, disminuyendo hasta que pasa por debajo de la temperatura de Curie, lo que se observa es que todos los espines se van a alinear en una misma dirección, ¿sí? Y entonces aquí va a ocurrir que se disminuye de alguna manera la simetría del sistema físico, ¿no? Porque inicialmente, antes de pasar por la temperatura de Curie, como todos los espines estaban orientados aleatoriamente, este material, imagínense un pedazo de material ferromagnético, tenía una simetría que es la simetría de CO3, que no es otra cosa más que la simetría de rotaciones en 3 dimensiones, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes se paran en cualquier punto y voltean a mirar en todas las direcciones y siempre ven lo mismo. Este es un material isotrópico, ¿sí? Pero después de disminuir su temperatura y que pase por debajo de la temperatura de Curie, todos los espines se alinean, como se muestra acá, y entonces la simetría disminuye, porque este sistema ya no tendría la simetría de CO3, sino la simetría de CO2. Eso quiere decir que ahora esto es invariante bajo rotaciones, pero solo en un plano que es perpendicular a estas líneas azules que están acá, ¿no? Entonces imagínense un plano perpendicular a la pantalla de esos dispositivos. Se disminuye la simetría. Ya no es simétrico en 3 dimensiones, sino ahora en 2 dimensiones, en un plano perpendicular a estas flechas azules. Y entonces, al disminuirse la simetría, espontáneamente, solamente disminuyendo un parámetro que era la temperatura, lo que está ocurriendo es un rompimiento espontáneo. Por eso esto se llama rompimiento espontáneo de la simetría. Porque yo lo único que estoy haciendo es disminuir un parámetro físico, en este caso la temperatura. Lo disminuyo tanto que después de cierto punto crítico, su simetría disminuye, cambia. Ahora, no hay una razón física o no hay ninguna explicación a por qué cambia. Por eso se le llama espontáneo, ¿no? Es decir, no se conoce el mecanismo. Esta vaina ocurre espontáneamente. Solamente estoy disminuyendo un parámetro y hago que la simetría disminuya espontáneamente, ¿cierto? Pero además no solamente ocurre eso, sino que la dirección en la que quedan estas flechas es aleatoria. En este caso están dibujadas hacia la derecha, pero pudieron haber quedado hacia arriba, por ejemplo, todas, así, todas hacia arriba. O pudieron haber quedado todas en direcciones arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, en esta dirección, en una diagonal, así. Si ustedes hacen una y otra vez el mismo experimento, es decir, cogen materiales ferromagnéticos idénticamente preparados, 1000 experimentos distintos, se van a dar cuenta que al disminuir su temperatura por debajo de la temperatura de Curie, la dirección en la que se van a alinear todos los espines siempre es diferente. O sea que yo no puedo predecir cuál va a ser la dirección en la que se va a alinear. Eso es algo típico de la mecánica cuántica, ¿no? Este experimento no es reproducible, pero sí sé que los espines se van a alinear y que una simetría se está disminuyendo, pasa de SO3 a SO2. ¿Sí? Entonces, es ese tipo de características las que debe tener un rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, lo primero es que existe un punto crítico, en este caso es la temperatura, de tal forma que cuando yo paso por debajo de ese punto crítico, hay una disminución de la simetría o un rompimiento de la simetría del sistema. Lo segundo es que el estado que se obtiene como resultado de pasar por ese punto crítico es arbitrario, ¿sí? Es arbitrario. Y entonces existen infinitos posibles resultados de disminuir este punto crítico, ¿no? Puede ser esto que está alineado hacia la derecha o hacia arriba o hacia la izquierda o en cualquier ángulo. De 0 a 360 grados hay infinitos puntos, ¿no? Y entonces aquí lo que se obtiene es que el estado resultante, que lo vamos a llamar estado base, es degenerado. Y hay infinitas posibilidades, todas ellas con la misma probabilidad de ocurrir, ¿cierto? Entonces todas ellas tienen la misma probabilidad de ocurrir. No se sabe en cuál va a caer, ¿no? Si yo quiero que caiga en alguna específica, tengo que poner un campo magnético externo para obligar al sistema a que se alinee
con ese campo magnético externo. Pero si no pongo un campo magnético externo, en principio aquí la dirección de los espines es arbitraria. Puede ser hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia la izquierda, o en un ángulo de 320 grados, etcétera, ¿sí o no? Todos esos resultados son equivalentes. Todos son equivalentes, pero no idénticos. ¿Sí? Hay que tener cuidado. La palabra equivalente no significa idéntico. Los estados que se obtienen son equivalentes porque los espines se alinean. Pero el ángulo es distinto y entonces el estado físico es diferente, ¿no? Porque esto es una simetría global. Miren que aquí lo que se está transformando es el grupo de SO3 en el grupo de SO2. Y el grupo de SO3 es el grupo de rotaciones en 3 dimensiones. Los ángulos son números. Entonces aquí se tienen 3 ángulos para esta simetría y luego acá se convierte en 2 ángulos porque se alinearon todos en una dirección. O sea que la simetría se disminuyó. Ahora este sistema solo es simétrico en un plano perpendicular a estos espines. La simetría que se disminuyó o que se rompió es una simetría global. Global, ¿no? Y todos los estados que se obtienen, todos los posibles estados degenerados que se obtienen son en realidad físicamente distintos. Son diferentes todos, porque tienen un ángulo distinto, ¿no? Ahora, miren que la elección de ese estado resultante, que acá se está llamando estado base, es espontánea. Porque la dirección con la que se va a alinear esto es arbitraria. No sé cuál es la dirección, ¿no? Ni tampoco tengo una manera de predecir o de reproducir el experimento. Yo no sé en qué dirección va a caer. Solamente cuando paso por debajo de una temperatura crítica, cae en una dirección. ¿Cuál? No sé, una dirección arbitraria. Entonces se dice que la elección es espontánea. La elección del estado resultante, cuando se disminuye la simetría, es espontánea. No se sabe en qué dirección va a caer, ¿sí? Entonces, se disminuyó o se rompió una simetría y ese rompimiento fue espontáneo, ¿sí? Y por último, bueno, otra característica que debe tener un rompimiento espontáneo en una simetría es que hay un parámetro de orden. El parámetro de orden en este ejemplo del ferromagneto es la magnetización neta. Aquí, como todos los espines están orientados aleatoriamente, la magnetización neta vale 0, porque la magnetización es proporcional al spin. Y si ustedes hacen un promedio de los espines que están acá, miren que todos los espines están orientados aleatoriamente, ustedes se van a dar cuenta que el momento magnético es 0. En promedio, es un promedio clásico, ¿no? Pero acá no, aquí sí todos los espines están orientados en la misma dirección. Si ustedes hacen un promedio clásico, el momento magnético de este material ferromagnético es distinto de 0 cuando la temperatura es menor a la temperatura de Curie. Entonces en este material ferromagnético, si yo disminuyo suficiente la temperatura, hago que aparezca un campo magnético externo, ¿sí? Porque aparece un momento magnético global clásico que tiene un valor distinto de 0. A eso se le llama un parámetro de orden. Porque este sistema, evidentemente, es más ordenado que este otro. ¿Sí o no? Miren que este sistema está ordenado, este está desordenado. El parámetro de orden me habla precisamente de eso, ¿no? De qué tan desordenado es el sistema. En un sistema desordenado, el parámetro de orden vale 0 o está muy cercano a 0. Si ordeno el sistema, el parámetro de orden es distinto de 0, ¿sí? Entonces aquí el parámetro de orden es el momento magnético, que es 0 a la izquierda, distinto de 0 a la derecha. Todas estas características son las que debe tener un rompimiento espontáneo de una simetría, ¿sí? Que es muy distinto a un rompimiento explícito. Mire que no tiene nada que ver, son cosas bien distintas. Entonces, en el primer caso, el lagrangiano es inicialmente invariante bajo alguna simetría. Aquí no hay ningún término que rompa explícitamente la simetría de rotación en 3 dimensiones. No. Inicialmente el lagrangiano es invariante bajo esa simetría. ¿Listo? Después yo cojo, identifico un parámetro físico que voy a llamar como punto crítico, ¿no? Y hago que el sistema varíe ese parámetro físico y pase por debajo de él, ¿no? Entonces miren acá, eso es lo que estoy haciendo. En este caso la temperatura. Disminuyó la temperatura, pasa por debajo de la temperatura de Curie y resulta que el sistema se ordena. Todos los espines se alinean. Pero se alinean en direcciones arbitrarias y entonces hay un conjunto infinito degenerado de posibles estados físicos resultantes después de romper la simetría. Entonces se necesita esta otra condición, ¿no?
La elección es arbitraria o espontánea, como se lo quieran decir. ¿Cuál estado físico se obtiene como resultado de romper espontáneamente la simetría? Es arbitrario, ¿no? Por eso es la palabra espontánea. Y hay un parámetro orden. Entonces, este es un ejemplo típico, pero esto es con una simetría global. La simetría global SO3 que se convierte en SO2. Pero es un ejemplo típico que aparece en física de materia condensada con materiales ferromagnéticos, ¿no? Entonces, el tipo de cosas que hacía Anderson con los plasmones era con simetría, sistemas que tenían ciertas simetrías globales en donde se rompía espontáneamente una simetría, ¿no? Entonces ahora nosotros no trabajamos con este tipo de sistemas, este simplemente es un ejemplo, sino que nosotros trabajamos es con otro tipo de teorías, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con modelos de campos cuánticos que se aplican a la física de partículas, que es muy distinto a lo que se hace en la materia condensada, ¿no? De los materiales ferromagnéticos. Entonces, bueno, esto enloqueció. Ya. Entonces, aunque no trabajamos con este tipo de sistemas, este ejemplo es útil para entender qué significa romper espontáneamente una simetría, ¿no? Podemos hacer lo mismo con un modelo de campo cuántico, ¿no? Entonces existe un modelo que es un modelo escalar que se llama la teoría de Goldstone phi a la 4, en donde básicamente lo único que se tiene es un campo escalar real, que es precisamente el campo que representa el bosón de Higgs. Y entonces este modelo que está aquí es básicamente un modelo para un bosón de Higgs libre. Es decir, este sería el lagrangiano asociado a un bosón de Higgs viajando libre en el espacio sin interactuar con nada más que consigo mismo. Eso sería lo que hace este modelo. Y este modelo se puede representar con un lagrangiano. Digamos que no queremos entrar mucho en detalles. Pero bueno, el lagrangiano del que se obtienen las ecuaciones de movimiento es precisamente esta, ¿no? Esta de mu es una cuadriderivada con respecto a las coordenadas, ¿cierto? A las cuadricoordenadas, que se le aplica al campo del x, que es este campo escalar phi. Luego va multiplicado por otra cuadriderivada aplicado al complejo conjugado del campo del x. Eso quiere decir que este campo es complejo, en realidad no es real, ¿no? Es un campo escalar complejo. Tiene dos términos adicionales que son un término de masa, mu al cuadrado, que viene por phi complejo conjugado, y tiene otro término que viene por phi a la 4, ¿no? Phi complejo conjugado al cuadrado. O sea, básicamente phi a la 4, por un acople que se llama el acople lambda, que es conocido como el acople de autointeracción del Higgs, ¿no? Entonces, este modelo, este lagrangiano, me permite encontrar las ecuaciones de movimiento a partir del principio de mínima acción. Lo que se obtendría es la ecuación de Klein-Gordon con una fuente. ¿Sí? Con una fuente adicional, es decir, dejaría de ser homogénea la ecuación de Klein-Gordon, aparecería un término, en vez de poner igual a 0, se pone igual a algún término que es lambda phi al cubo. Lambda sobre 3 por phi al cubo. ¿Sí? En todo caso, se obtiene una ecuación de movimiento para el campo del Higgs, que me dice cómo se mueve o cuál es la dinámica del campo del Higgs, de la partícula del Higgs, libre, sin ninguna interacción. Solo autointeractuando consigo mismo. Eso es todo. Entonces, miren que evidentemente este lagrangiano que está acá representa a la ley física. A partir de este lagrangiano, con el principio de mínima acción, ustedes van a encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿Listo? Pero ahorita no queremos centrar nuestra atención en eso, sino que quiero es que vean cómo se hace un rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? Este lagrangiano tiene una simetría. La simetría que tiene es la simetría 1 global, que lo escribí acá, 1 global. Entonces miren que la simetría 1 global consiste en que ustedes cambian el campo phi por e a la i alfa por phi, donde alfa es un número real. 2, 3, 4, 5, 6, 7, un número. No depende, no es una función de las coordenadas, ¿no? Es un número. Entonces alfa es un número, un parámetro. Igual que en las rotaciones, que los ángulos son números, ¿no? Eso quiere decir que esta transformación es global. Es 1 global, ¿cierto?
Si yo transformo el campo phi en esta cosa, e a la i alfa por phi, entonces este lagrangiano que está aquí queda invariante. Evidentemente, ¿no? Es evidente porque ustedes simplemente tienen que cambiar phi por esta cantidad que está aquí. A esto lo llaman phi prima. Si hacen ese cambio, por ejemplo, miran este término. Tenemos phi por phi complejo conjugado. Si yo reemplazo phi por e a la i alfa phi y phi complejo conjugado por e a la menos i alfa phi, obtengo el mismo resultado, ¿sí o no? Entonces son términos que, digamos, aquí rápidamente se los pongo en leaks. Si ustedes hacen esta transformación 1 global, y ustedes cogen el campo phi, ¿cierto? Y lo transforman ahora en un nuevo phi prima, lo van a llamar phi prima, que es igual a e a la i alfa por phi, siendo alfa pues un número, ¿cierto? Y phi el campo que representa el bosón de Higgs. Entonces, evidentemente, este tipo de términos, phi por phi complejo conjugado, son términos invariantes, ¿no? Porque este término, ¿en qué transformaría? Se transformaría en phi prima por phi prima complejo conjugado, ¿sí o no? En eso se transformaría. Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual a coger e a la i alfa phi, que sería phi primado, ¿sí o no? Así. Y multiplicarlo por phi primado complejo conjugado. El complejo conjugado lo que haría sería dos cosas, ¿no? Cambia phi por phi complejo conjugado y cambia e a la i alfa por e a la menos i alfa, donde alfa es un número real. Entonces, como alfa es un número real, no le hace nada, ¿no? Cambia i por menos i. Aquí, evidentemente, pues ustedes agrupan y cualquier término que contenga phi por phi complejo conjugado, pues va a ser invariante, ¿no? Porque van a tener e a la i alfa multiplicado por e a la menos i alfa. Simplemente sacan el e a la menos i alfa del paréntesis por phi complejo conjugado. Y esto que está aquí vale 1, ¿no? Esto es e a la i alfa menos i alfa, o sea, e a la 0, ¿cierto? Un 1. Evidentemente es un 1, y entonces vuelve y queda phi por phi complejo conjugado. O sea que si yo tengo phi por phi complejo conjugado, bajo esta transformación, este término va a ser invariante, ¿no? Es un escalar de la transformación 1 global. ¿Sí? Este lagrangiano, evidentemente, solo tiene términos de ese estilo, ¿no? Phi por phi complejo conjugado, miren, phi por phi complejo conjugado, estas derivadas no van a afectar nada en realidad. Phi por phi complejo conjugado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es un lagrangiano donde todos los términos son invariantes bajo esta transformación. Entonces, lo primero se está satisfaciendo. Primero tenemos un lagrangiano invariante bajo alguna transformación de simetría. En este caso, la transformación se llama transformación U1 global, que está representada por esta cantidad que está aquí. Esto es lo que hace esa transformación, cambiar phi por e a la i alfa phi. Y mantiene invariante este lagrangiano. Listo, este lagrangiano es invariante bajo la transformación 1 global. Si yo quiero romper explícitamente la simetría, entonces, espontáneamente la simetría, entonces tengo que identificar un parámetro crítico, que es lo que está acá. Debe existir un parámetro crítico, un punto crítico, de tal forma que cuando yo paso por debajo de ese punto crítico, la simetría se rompa, ¿sí? Entonces el parámetro crítico es precisamente este mu que está acá en esta teoría. Noten que acá inicialmente mu es positivo. Mu es positivo. Todo este mu cuadrado que pusieron acá es positivo. Al ser positivo, entonces uno, si grafica estos dos términos que están acá, que son el término potencial, miren que esto es un término cinético, ¿no? Y estos dos son términos potenciales. Si uno grafica esto, obtiene este resultado que está acá. Aquí el potencial con respecto a phi son estos dos términos, mu cuadrado phi por phi complejo conjugado, o mejor dicho, phi al cuadrado, más lambda por phi a la 4. Si ustedes grafican eso para valores positivos de mu cuadrado y de lambda, obtienen este dibujito, ¿cierto? La idea es que uno tiene que hacer variar este parámetro hasta que pase por un punto crítico. Entonces, primero, el parámetro es positivo.
Vamos a disminuir este parámetro poco a poco, hasta que pase por el punto crítico que va a ser mu cuadrado igual a 0 y se vuelva negativo. Si uno hace eso, cuando mu cuadrado es negativo, la forma que tiene este potencial cambia, se vuelve este sombrerito que está aquí, que llaman el sombrero mexicano. Y ocurre algo interesante, y es básicamente lo siguiente. Ocurre que uno entonces va a tener que el mínimo del potencial es distinto de 0. Ya no es 0, sino que es distinto de 0. Y entonces uno puede expandir el campo alrededor de ese mínimo. El nuevo mínimo que va a ser distinto de 0. Cuando uno expande alrededor de ese nuevo mínimo y vuelve y pone el resultado en el lagrangiano, lo que se va a observar es que la simetría se rompe. Ya no va a ser el lagrangiano, ya no va a ser simétrico bajo la simetría 1 global, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además van a aparecer nuevos términos. Entre ellos va a aparecer un término de masa para una nueva partícula que es esta eta que está aquí, ¿no? Pero entonces tenemos que verlo, digamos, ese es el resultado global, pero hay que verlo un poquito más en detalle. Entonces me tomo 10 minuticos más y los dejo por hoy. Porque la otra vez que nos veamos seguimos profundizando con eso, ¿no? Lo primero es que miren qué ocurre si yo considero que el parámetro crítico es este mu cuadrado, ¿cierto? Al disminuir o al variar este mu cuadrado, yo voy a cambiar la forma del potencial. Y la consecuencia más importante que tiene modificar este parámetro, hacerlo negativo, es que el mínimo del potencial va a pasar de ser 0 a ser distinto de 0. ¿Sí? Y eso tiene que ver precisamente, o está relacionado precisamente, con lo que ocurría aquí, ¿no? Aparecía un parámetro de orden, ¿se acuerdan? Inicialmente la magnetización era 0. Luego, al disminuir la simetría, aparece una magnetización que es distinta de 0. ¿Sí? En el caso de, porque mire que esto es un ejemplo abstracto en una teoría de campos cuánticos de algo un poco más experimental que es el ferromagneto, ¿no? Aquí el parámetro de orden sería el mínimo de este potencial. Inicialmente era 0, así como la magnetización inicialmente era 0 acá. Después de pasar por el punto crítico, que sería mu cuadrado igual a 0, el mínimo se vuelve distinto de 0. Entonces el parámetro de orden es el mínimo del potencial. Donde ocurre el mínimo, ¿no? Que es distinto de 0. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en un programita sencillo en matemática, que esto precisamente ocurre para esta lagrangiana que representa el bosón de Higgs, ¿no? Entonces ustedes cogen acá un programita como estos y escriben el potencial, miren. El potencial depende de dos parámetros. El parámetro que viene con phi al cuadrado, que aquí, bueno, yo lo llamé m, pero es la misma mu, ¿no? Y el parámetro que viene con phi a la 4, que aquí lo llamé x, ¿no? Que es el lambda. Este es el potencial. Recuerden que el lagrangiano es el término cinético menos el potencial, ¿no? Término cinético menos el potencial. Entonces sacan factor global menos y el potencial sería el término de masa por phi al cuadrado más lambda por phi a la 4, que yo lo escribí aquí en un programita en matemática de esta manera. Mx cuadrado más lambda x a la 4. Después ustedes se ponen a mirar cómo graficar ese potencial. Y lo grafican primero para valores positivos. Miren que el primer argumento es el término de masa, que viene con x al cuadrado, ¿no? Y el segundo argumento es el lambda, que viene con x a la 4. Los normalizan, los ponen los dos igual a 1, y bueno, hacen un plot con la función plot de matemática. Si ustedes hacen eso, van a obtener un potencial donde el mínimo está justamente en x igual a 0, ¿no? O en phi igual a 0, llámenlo como quieran. Pues que puedo llamar a esta variable phi, pero para no complicarme tanto lo llamé x, ¿no? Miren que ustedes entonces pueden ir variando este parámetro, acercándolo cada vez más a un punto crítico. Aquí se mantiene igual, ¿cierto? Se mantiene igual. Se va achatando un poco la curva. Incluso se puede hacer una simulación, ¿no? Pero no lo voy a hacer ahorita. ¿De qué pasa si voy disminuyendo ese parámetro? Incluso cuando m vale 0, que no está este término, solo estaría el término lambda phi a la 4, el potencial sigue teniendo el mínimo justamente acá, en x igual a 0. Pero si yo empiezo a hacer que esto tenga valores negativos, entonces noten que aparece un valor distinto de 0. El mínimo
de este potencial está ubicado en valores distintos de 0, para phis distintos de 0. Entonces yo empiezo a hacer este término cada vez más negativo. Y lo que voy a observar es precisamente estos valores donde se hace 0 el potencial son diferentes de 0. Son diferentes de 0. A esa cantidad que está aquí, a estos valores distintos de 0, se les conoce como el valor esperado del vacío, que es donde ocurre el mínimo del potencial, ¿no? Y es precisamente el parámetro de orden en el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, si ustedes hacen cada vez más negativo este valor, pues ustedes se dan cuenta que cada vez es más grande, ¿no? Cada vez es más grande el parámetro de orden. Entonces lo dejamos aquí. Noten cómo yo cogí este valor y simplemente empecé a variar su magnitud desde valores positivos hasta valores negativos. Justo cuando pasa por debajo del 0, el valor donde ocurre el mínimo del potencial deja de ser 0, ¿no? Entonces, esto es el análogo a la magnetización, ¿sí? Aquí era 0, aquí es distinto de 0. En el caso de este modelo para el bosón de Higgs, cuando mu cuadrado es mayor o igual que 0, que aquí digamos, acá falta un mayor o igual, de hecho, mayor o igual que 0, se tiene que el mínimo del potencial ocurre en phi igual a 0, pero cuando mu cuadrado es menor que 0 estricto, se tiene que el mínimo del potencial ya no ocurre en phi igual a 0, sino que ocurre en phi distinto de 0. Es decir, aparece un parámetro de orden distinto de 0. De hecho, phi igual a 0 es un punto inestable. No corresponde a un mínimo, ¿no? Es un punto de inestabilidad. Y entonces es una manera de romper explícitamente, espontáneamente, la simetría U1 global con este lagrangiano para el bosón de Higgs, ¿no? Porque ya tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos un punto crítico, pero además tenemos precisamente la existencia de un parámetro de orden, ¿no? Que es distinto de 0. Pero además noten que esos mínimos no son únicos, sino que acá hay un conjunto infinito de posibles mínimos. Porque si ustedes pintan esto en realidad, en el plano complejo, este phi es complejo, no es real. Y entonces tiene que tener, este plano que está aquí, tiene que tener una parte real y una parte imaginaria. Esto es, digamos que el eje real. Y este es el eje imaginario. Phi es en general un número complejo. Tiene una componente real, una imaginaria. Y entonces este dibujito que está acá, que tiene forma de sombrero mexicano, en realidad está en 3 dimensiones, ¿no? Por lo que acá hay un conjunto infinito de mínimos posibles, que era lo mismo que yo estaba diciendo con el ejemplo que está aquí, ¿no? Cuando se pasaba por debajo del punto crítico, esto se alineaba en una dirección arbitraria, entonces había un conjunto de generado de estados base, arbitrarios y además infinito. Lo mismo pasa acá, ¿no? Lo mismo está ocurriendo aquí. Hay un conjunto infinito de posibles valores que son distintos de 0, ¿no? Y todos son equivalentes. En principio, el mínimo del potencial puede caer en un punto cualquiera sobre esta curva roja. Y entonces se tiene otra de las condiciones del mecanismo de un rompimiento espontáneo de la simetría. El estado base es degenerado. Hay un punto crítico, hay un parámetro de orden. ¿Cuál es la elección del estado base? Bueno, puede ser cualquiera, ¿no? El estado base puede ser cualquiera de esos, todos son equivalentes. Entonces yo puedo elegir uno cualquiera de esos. Sin embargo, cuando elijo uno de ellos, entonces la elección está precisamente aquí. Expando el campo alrededor de mi elección. Esa elección es esta B que está aquí. B es el valor numérico precisamente de uno de esos valores. Expando alrededor de ese B y entonces obtengo dos nuevos campos, que son estos. Como esto es un campo complejo, evidentemente esto está escrito como R por E a la I phi, ¿sí o no? O sea, la representación polar de un número complejo, ¿cierto? Esta sería la fase, esto sería la norma del número complejo. Expando la norma alrededor de uno de los mínimos, reemplazo en este lagrangiano
y como consecuencia se rompe la simetría, se disminuye la simetría. Si ustedes van y miran el resultado, que ahorita ya no alcanzamos a hacerlo, pero lo podemos hacer la próxima vez que nos veamos, se obtiene este resultado que ya no es simétrico bajo la simetría 1 global, y además aparece algo curioso, y es que hay dos nuevos campos. Este que está aquí, en la norma del número complejo, y este otro que está en la fase. Aparecen estos dos nuevos campos que están acá, y el primero, que es esta eta, va a tener un valor, un término de masa, que es este que está aquí, 4 lambda b al cuadrado, que depende del mínimo, ¿cierto? Del valor esperado, donde ocurre el mínimo del potencial, ¿no? Pero también depende del parámetro lambda que está aquí, 4 lambda b cuadrado. Entonces aparece una nueva partícula que tiene un término de masa. Y lo segundo es que este otro campo que está en la fase del número complejo también tiene un término acá cinético, pero no tiene ningún término de masa, es decir, es una partícula sin masa. A estos campos que están acá se les conocen como los campos de Goldstone, ¿no? Este es el modelo de Goldstone. Mientras que a este otro que está aquí se le conoce como el campo de Higgs, que sí tiene una masa. Y entonces este procedimiento, cuando yo elijo un mínimo específico y expando alrededor de ese mínimo, hago aparecer dos campos, el campo de Goldstone, que no tiene masa, y el campo de Higgs, que sí tiene un término de masa. Eso quiere decir que al romper espontáneamente, ¿no? Al romper espontáneamente la simetría 1 global de este lagrangiano, hago aparecer una partícula que tiene masa, que es el bosón de Higgs, y otra partícula que no tiene masa, que son los bosones de Goldstone, ¿sí? Es la consecuencia directa de eso. Pero bueno, toca coger este lagrangiano y reemplazar explícitamente y ver que se obtienen estos términos, pero eso ya lo dejamos para la próxima vez que nosotros nos veamos, ¿no? Entonces, en matemática ustedes pueden verificar explícitamente lo que está ocurriendo con el parámetro de orden y además ustedes pueden encontrar el mínimo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿cuál es este? ¿Dónde está este valor? ¿Cierto? Necesitan este valor. Exactamente. ¿Dónde está ocurriendo ahora el mínimo del potencial? Entonces, para eso ustedes pueden usar esta función, ¿cierto? Solve de matemática. Lo único que tienen que hacer es decir, bueno, el potencial lo igualo a 0, ¿cierto? Derivo el potencial, lo igualo a 0 y miro cuáles son los valores que dan el mínimo, ¿no? Entonces, cuando hago eso, obtengo este resultado. El mínimo debería estar acá, ¿no? En raíz de m sobre lambda. Raíz de m sobre lambda, que sería este término que está aquí, o en menos raíz de m sobre lambda, que sería el término que está acá. Entonces esto lo que está haciendo es encontrar los mínimos del potencial usando una función de matemática, ¿no? Quiero que el resultado sea real y estoy asumiendo en este caso que este m es mayor que 0, pero porque le puse un menos atrás acá, ¿sí? Entonces estoy asumiendo en realidad que m es negativo. De nuevo acá, si ustedes asumen que es positivo, entonces pueden darse cuenta que el resultado es que el mínimo va a ser 0, ¿no? Si ustedes ponen m positivo y se ponen a buscar el mínimo, deberían obtener, bueno, aquí aparecen números imaginarios que no son soluciones reales, ¿no? El mínimo sería solamente en x igual a 0, que sería lo mismo que poner acá un número positivo, más 5, así. Entonces la única solución real es 0, pero si ponen un número negativo, los dos mínimos ocurren en distintos valores, ¿no? Ponen el signo menos acá y obtienen los dos valores posibles. Raíz de m sobre lambda. Encuentran los valores posibles de este parámetro de orden, que sería el valor del campo que hace que el potencial sea mínimo. A eso se le conoce como valor esperado del vacío, que es donde ocurre el mínimo del potencial. Ese mínimo del potencial es un observable físico, pero más adelante hablamos de eso. Y entonces tiene que no depender de parámetros no físicos como la escala de renormalización o el parámetro Gauge. Bueno, todas esas cosas las vamos a discutir más adelante. Listo, entonces esto es solo un inicio. Toca seguir mirando un poquito más en detalle cómo funciona esto, ¿cierto? Y hacerlo con modelos más realistas, ¿no? Aquí todavía no hemos llegado al mecanismo de Higgs, solo estamos mirando un mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría. El mecanismo de Higgs toca con otra simetría, que es la simetría 1 local, y bueno, tiene otras particularidades. Aquí solamente estoy haciendo una analogía
entre un material ferromagnético y un modelo de campo cuántico simplificado, que es esta teoría Phi a la 4 de Goldstone. ¿Listo? Pero para que ustedes vayan entendiendo cuáles son las características que tiene un rompimiento espontáneo de la simetría. Eso es lo importante de esto. Y listo, creo que hoy me pasé un poquito de la cuenta. Entonces, vamos a dejar hoy aquí. Voy a pausar este video.